Hola, ¿qué tal? Buenas noches, tardes, días. Estamos aquí reunidos otra vez para seguir grabando y continuar con las historias del jefazo. Entonces, pues nada más para irlas estructurando, nos quedamos ahora sí que en las cuestiones de vida. Y antes de comenzar, te quería decir, ayer estuve platicando con los amigos Ajá. y me comentan que hay algo que a todos nos causa mucha gracia y mucha, pues, ¿cómo se llama? Mucha satisfacción también, que es el gesto que siempre haces cuando estás aprobando una situación, que es Ajá. hacerle que es muy satisfactorio para nosotros poderla Ajá. escuchar porque pues nos da mucha risa saber que pues sí le estamos armando y sí estamos en la plática y de que ahora sí que sí estás queriendo participar y avanzarle. Sí, de hecho, un saludo a todos Saludos, saludos. nuevamente. Sí, es como un gesto intuitivo. No es algo que esté predeterminado en mi rasgo consciente, Ujú. pero para cuando las cosas están saliendo bien, eh, el gesto auditivo del Ajá, es como total. de aprobación para conmigo porque las cosas van resolviéndose a mi alrededor y la verdad nunca me había percatado lo que hace este gesto hacia las demás personas, ¿no? Que están cerca de mí. Insisto, yo lo hago a veces de manera consciente, perdón, inconsciente y bueno, con el tiempo me he dado cuenta que muchas o algunas personas Lo se dan, nota, se ¿no? dan, se dan cuenta de De este detalle. Es, gesto. es como cuando te tomas un buen trago de agua fresca y terminas haciéndole. Sí, muy satisfactorio. Ajá, es como de, de satisfacción y de aprobación. Sí, totalmente de aprobación ir entendiendo cómo son los asuntos. Bueno, Sí, sí, sí. entonces le damos Claro que sí. adelante, nos quedamos en la secu. ¿Qué En dice la la, secu? en la secundaria. Bueno, termino La primaria. la primaria. Por ahí más o menos No recuerdo bien si fue en 1976 o 77. Ujú. Aquí mismo en el pueblo existía en ese tiempo la secundaria que era de turno matutino, pero también había una secundaria que era nocturna. Ok, Y como tal, se decía entonces que la secundaria nocturna era para las personas pues ya male. más avanzadas en edad. Va. Yo todavía recuerdo que cuando estudiaba primaria y que la escuela secundaria estaba en donde está hoy día la Adolfo López Mateos, Ajá. de ahí, porque ellos tenían horarios. A mí todavía un pedazo de tiempo eh, cursamos así. Nuestro horario era de lunes a sábado. Los sábados también íbamos a la escuela. Ay, güey. Y me tocó algunas veces, porque los espacios de la secundaria 270, que es la que está en el centro aquí en Zumpango, no tiene patios amplios hacia adentro de la escuela. Ujú. Y los sábados iban a enfrente de lo que es la presidencia y trabajaban educación física. Ok. Y hacían tablas rítmicas y hacían movimientos de orden y control. Y yo me quedaba pasmado viéndolos cómo trabajaban. Y pues siendo yo jovencito, veía a los chicos de secundaria ya más grandes. Y entre mí sí pensaba, un día yo voy a estar aquí en secundaria y voy a poder hacer Las tablas las rítmicas. tablas rítmicas. Desgraciadamente por cuestiones que no tengo muy presentes, la famosa secundaria oficial número 106, que era la que estaba ahí en el turno matutino, la cambiaron allá, al barrio de Santiago, segunda sección, lo Ajá. que hoy conocemos como Santa Rosa. Sí, sí, sí. Y entonces El se traslado. trasladaron para allá. Entonces ya no te No tocó. me tocó estar en el centro. De hecho, yo para cuando llego a la secundaria, eh,
No tengo presente, pero me parece que mi generación es la segunda que cursó de primero a tercero Ah, en esas, en esas, completa. en esas instalaciones. Por principio de cuentas, bueno, termino acá la primaria. Eh, en ese tiempo las cuestiones educativas para las situaciones evaluativas no estaban dadas. Ya me tocó a mí en sexto y me tocó iniciando secundaria. Ajá. No nos daban evaluaciones con números, nos evaluaban con letras. Ay, güey, como gringo. Sí, era parte, bueno, con el tiempo supe que era algo así como la tecnología educativa Ujú. que permeó en los años inicios de los 70 en los Estados Unidos y que se adoptó o se quiso acomodar acá en México. Bien. Salgo y bueno, así que como que este asunto me empezó a perseguir porque antes pues nada más se iba uno a anotar ahí a la secundaria, o sea, había Ya. una lista y con eso quedaba uno inscrito y demás. Ni examen ni nada. Eh, Ese año que yo entré fue Sí. el primer año que se hizo examen Oh, de admisión. valió madre. Y ahí vamos hasta Santa Rosa. Hoy día está todo urbanizado, está todo cambiado, estamos hablando de 45 años, 48 años de esto. Sí, sí, sí. El, el camino era de terracería, estaban los, las tierras de cultivo, estaba el famoso rancho que se llamaba Santa Rosa y que por eso se conoció la Las... secundaria, por los terrenos que abarcaba ese rancho allá. Y pues teníamos que desplazarnos. Entré, hice el examen y muy diferente de lo que hoy en día es, no nada más hoy en día, sino hace ya algunos años. Me permití volver a ir, buscarme en la lista, darme cuenta Sí que estabas. estaba aceptado. Mientes. Yo mismo llevé mis papeles. Ajá. Eh, Todavía recuerdo ahí que en el laboratorio de esa escuela entregué mis papeles, me inscribieron y lo recuerdo con mucha precisión y con mucho agrado, con mucho respeto al famoso maestro Juanito, el Ah, maestro de música, sí, sí, sí. que él estaba revisando mis papeles y recuerdo mi certificado que venía no con números sino con letras. Oh, bien. Y pues siempre me consideré un alumno bastante malo, pues tenía puras Bs y Rs y demás. Y yo recuerdo perfecto que el maestro Juanito me dijo, procura evitar las Rs. Va, va, va. Aquí de B hacia arriba, B y MB está muy bien. Porque no recuerdo haber tenido un excelente En en un nada. certificado de primaria. Ajá. Eh, Empiezo eh, mi experiencia como estudiante de secundaria y bueno, no tan extrañado de que empezábamos a recibir clases por tiempo, por materia, por maestros diferentes, etcétera. No fue tan extraño para mí porque un experimento que no sé si fue propio de la escuela, en Tierra y Libertad, cuando estaba en quinto, a nosotros nos empezaron a dar clases así separadas. Y teníamos cuando estábamos en quinto, el maestro Antonio que se llamaba, no lo sé, Ajá. nos daba clases de matemáticas, el maestro Ausencio, que ya hablé en el episodio pasado de él, Ujú. nos daba clases de ciencias sociales, la maestra Alicia español, etcétera. Entonces no fue para mí tan brusco el hecho de enfrentarme a esa nueva experiencia de recibir la educación formalizada en la escuela de esa manera, en tiempo y con materias, profesores diferentes. Y empecé con mi andar por esas experiencias. Mm. Eh, Tuve compañeros que cursaron conmigo la primaria, que estuvieron conmigo en sexto, pero también conocí a Otras otras personas. personalidades. Me di cuenta que venía mucha gente, por ejemplo, de San Juan Citlaltepec. Claro. ¿Y para Eh, ellos había transporte? buena pregunta porque eso era toda una aventura trasladarse para allá. Sí, sí, sí. Los que venían de San Juan Tlaltepec tenían dos formas de poder llegar a la escuela, porque
nosotros podíamos tomar el transporte enfrente de lo que es la Pedro Rodríguez, Sí, sí, sí. la escuela Barrios. primaria. Ujú. En el centro. Ahí, en el mero centro de Zumpango, ahí nosotros hacíamos fila y después llegaban unos camiones y de ahí nos trasladábamos a la escuela. Los que venían de San Juan Citlaltepec podían tomar su autobús de San Juan Citlaltepec, bajarse en el centro en Zumpango, formarse y Chale. tomar el transporte para ir a la secundaria. Dos. Nuestra hora de entrada era entonces 7:30. Ajá. Y bueno, pero ¿qué pasaba con el transporte? Que pues a veces escaseaba. Y a veces los camiones que llegaban de la Ciudad de México y que su paradero estaba enfrente de las escaleras de la secundaria 270 y que ya no tenían un recorrido, ya sea a Tequisquiaca, Pasco y demás, Ajá. a veces ellos daban la vuelta y ellos nos llevaban, ellos obviamente nos cobraban y demás. Y yo recuerdo con mucha... ah, o- Desde entonces me daba mucha gracia, ¿no? Porque yo hacía todo lo posible, porque me tocó ir con mi hermana. Cuando yo entré a primero, mi hermana iba en tercero de secundaria. Ya. Eh, cuando íbamos y nos formábamos, empezábamos a hacer fila y nada más veíamos que el camión daba vuelta y la fila total y absolutamente Se se perdía. perdía. Iban y se robaban los lugares, se trepaban se llegaban a trepar hasta por las ventanas. Era una cosa que parecía un zoológico todo aquello. Y cuando no se podía esto, yo recuerdo que la sociedad de alumnos de ese tiempo, recuerdo perfecto quién era el representante. No sé si se llamaba como tal José Antonio Mena Ferrer o nada más Antonio Mena Ferrer. Ujú. Él iba a las autoridades ahí en Zumpango y solicitaba que hubiera transporte. Va. Y a veces se iba al paradero de los famosos Melchor y de ahí se traían 2 o 3 camiones para que nos pudieran llevar a la escuela. Existía el clásico eh, micro de Don Celedonio, Sí, sí, que sí. se hizo toda una leyenda para el transporte de la escuela. Y entonces era de esa manera, así teníamos que trasladarnos, teníamos que llegar y bueno, era toda una travesía. Los caminos hoy en día, insisto, está todo pavimentado. La subida ahí para lo que hoy conocemos como la Impex, en donde Ajá. no sé si todavía estén ahí los bomberos o anteriormente, hasta ahí que empezábamos a bajar, eran unos terregales espantosos hacia el centro. Cuando llovía todas las calles quedaban erosionadas. No era una cosa, estoy hablando de mediados de los 70, ¿no? Entonces, para la escuela y a bajarnos y a tomar clases. Insisto, no me sorprendió mucho el hecho de enfrentarme a esta nueva experiencia, teniendo yo, no sé, 13, 14 años, una cosa así. Conocí a otros personajes. Y la otra vía que tenían los chicos de San Juan Citlaltepec era bajarse en el crucero Ujú. de San Juan Citlaltepec y caminar hasta la escuela. No, sí es un chingo. O sea, sí es un tramo bastante largo. Incluso los que madrugábamos y llegábamos temprano, podíamos ver a veces la mancha de alumnos que venía caminando de allá del crucero hasta la escuela. Y así se la aventaban. Las personas que vivían acá en Cuevas o por este otro lado también caminaban por el famoso camino viejo a no sé si a Bocanegra, no recuerdo bien el nombre del camino viejo, que era por donde está el costado de la escuela. Y entonces nos llegaban de ese lado, unos iban en bicicleta. Yo Ujú. algunas veces le intenté dar a la bicicleta, pero no, definitivamente No era no era, lo- viable. no era lo mío. Cuando tenía dificultades y tenía que regresar, me venía con Armando, un vecino, que le daba la bicicleta. Eh, Él se iba en bicicleta y yo le pedía un ride, pero en realidad el que le pedaleaba la bicicleta era yo. Y yo era el que tenía que traerlo en los famosos diablitos Ah, va. y, y pedalearle para llegar hasta acá. O cuando nos fallaba el transporte, pues nos regresábamos caminando.
Hoy en día que hago el recorrido hasta en automóvil, me doy cuenta que no sé cómo y cómo hacíamos todo ese recorrido desde lo que es la escuela, hoy en día el Stick 39 hasta Ujú. Zumpango, y nos la aventábamos mucho. Yo ese recorrido lo hice caminando muchísimas veces. Bien, bien, bien. Hoy en día ya de grande hasta el carro me da casi como flojera, pero bueno, así estuvo. Conocí insisto, nuevos personajes, nuevas formas de ver este asunto de la vida. Empecé a convivir con los camaradas de San Juan Tlaltepec, Ah, y que nos llamaban a nosotros ellos los llamábamos brujos y ellos a nosotros nos llamaban atoleros. Nunca entendí, he seguido preguntando y no he tenido claro el mote de que a los de Zumpango nos dijeran atoleros. ujú. Pero en realidad yo nunca me enganché con ese asunto ¿De por qué de me dices menoscabar. No, así? no, 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 de menoscabar el que te dijeran, está bien, que que no pasaba absolutamente nada. Empiezan las clases y en primero de secundaria, tuve bueno, en secundaria, porque ya en quinto había tenido un revés fuerte Ajá, con respecto a calificaciones que no eran aprobatorias. ok. Hago un paréntesis y aclaro por qué. Porque estando en quinto, no alcanzaron, llegaban los paquetes de los exámenes ya impresos. Y sucede que no alcanzaban. Y entonces a unos, entre ellos yo, los dijeron, no, es que ya no alcanzaron examen. Ah, va. Van a tener que copiarlo y lo hacemos en la libreta. Y yo de flojo no apuntaba Las las preguntas. preguntas. Solo las respuestas. No, o sea, si había 10 preguntas de algo, me robaba como 4. Nada más las ponía y así entregaba los exámenes todos incompletos. Y entonces pues tuve un resultado bastante malo. Claro. Y calificaciones no aprobatorias. Después se arregló ese asunto. Recuerdo que expliqué qué era lo que hacía. Y sí, también recuerdo que mi señor padre sí hizo un denguecillo en la escuela de que por qué su hijo no tenía Era un un examen examen digno, impreso. ¿no? Y con el tiempo me consiguieron uno y lo volví a hacer. Ah, va, va, va. Pero eso fue para cuando estaba en quinto. Ahí tuve mi primer revés con respecto a las calificaciones no aprobatorias. Pero ya en secundaria, Ujú. de repente me entregan un examen y tenía un NA, que es No presentó uno, no ¿no? acreditado. Ah, va, 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 va. Y yo digo, ¿Qué pasó ¿qué aquí? pasó Sí. aquí? Y empiezo a revisar y te hacían examen cada mes. Ahí era casi cada mes exámenes, exámenes, exámenes. Y, y sí fue un revés duro para mí. No supe de momento cómo tomarlo, qué hacer. Sin embargo, las clases posteriores Ujú. fue en español. A nosotros no nos daban libros de gobierno. Los profesores nos daban una lista de diferentes autores y uno los tenía que comprar. Ya. Se pagaban colegiaturas, había uniformes. Sí, sí, sí. Cuando la secundaria estaba en el centro, tenían uniformes así de tipo militar. Era muy raro. También en la primaria llevamos uniformes tipo militar. Pero recuerdo mucho los uniformes de las compañeras Ujú, para poderlas distinguir. Era una falda de algo que le llaman jumper, y ujú. las señoritas de primero llevaban uno rosado. Ok. Las de segundo llevaban uno azul. Ah, sí, Azul. por grados. Ajá, y en tercero llevaban uno guinda. Ya. Pero cuando yo entro a la secundaria, cambian el uniforme. Que hasta la fecha me parece que es el que prevalece en esa escuela. El guinda. El guinda, Ujú, que es camisa blanca, suéter guinda y el pantalón gris. ujú. Así, nosotros empezamos con ese uniforme. Yo todavía recuerdo que el suéter guinda, con vivos en gris, tenían en un brazo, no recuerdo en cuál, cintas como de militar. Y Ujú. si eras de primero tenías solamente una cinta. Si Ah, eras de va. segundo tenías dos. Y si eras de tercero tenías Tres. tres cintas. Eh, y así le entré. No tuve después
ningún inconveniente porque había tantos exámenes. Hoy lo entiendo así, Ajá, que teniendo tantos exámenes, ese NA se empezó a diluir en la calificación del promedio. ya. Finalmente aprobé y todo lo demás. Y ahí dos, bueno, una, una, una anécdota muy buena para mí. Adelante, adelante. Llevábamos clases, puedo incluso si hago un ejercicio de memoria, casi acordarme de la totalidad de profesores que nos daban clase. Eh, Me voy a permitir recordarlo así. Matemáticas nos daba José Juan Barriga Padilla. Ok, Español nos daba Amada Méndez Díaz. Ciencias sociales, María Concepción Domínguez Domínguez. Ciencias naturales, Lilia Chaparro Tenorio. Taller de electricidad, mm, eh, José Sergio Navarro Zárate. Educación física, Miguel Pérez Vergara. Música, nos daba, nos daba Juan Hernández, que no era el maestro Juanito, va. era otro. E inglés, la maestra Guadalupe Aranza Salazar. Va. De los que De los puedo, que de los ahorita- que puedo más o menos acordarme. de las materias que De te las acuerdas. materias que puedo acordarme. Y en alguna ocasión no tuve, vamos, ni tiempo de digerirlo, ni de presumirlo, ni de digerirlo, nada. Hicimos un examen de ciencias sociales Ujú, y cuando llega la maestra Concepción, ya fallecida ella, dice que en el examen que se les aplicó ella le daba a 3 grupos. ok, No recuerdo si a 3 o a los 4 grupos porque había grupos A, B, C y D. Yo siempre fui en el B. va. Y insisto, no recuerdo si daba clase en los 4 grupos o en 3, pero se aplicaba el mismo examen. Y entonces ella comenta en esa clase que hubo una persona que de todos los alumnos, de todo el examen que aplicó, Ajá, no tuvo ni un error. ok, ok. Y de repente cuando dicen fue de su compañero y entonces ahora sí que seré yo maestra. Y entonces, no, pues que un aplauso, aquí todos aplaudían y como que yo no, Ni sabías que no, eras tú. Hachi, a ver. Y pues sí, de los grandes logros que tuve con las cuestiones de estudio. Va. Empecé a hacer también, como vulgarmente se dice, roncha para las cuestiones deportivas. Había gente que me conocía porque fueron conmigo a la primaria de que yo jugaba fútbol y e in- no intenté, sino que se empezaron a hacer las selecciones y los torneos para formar un equipo. En ese tiempo Ujú, ándale, sí. en ese tiempo había categorías Ujú, para los juegos, categoría A y B, por las cuestiones de las edades. Y le entré. Eh, puedo decir así de manera general de lo que me acuerdo. Eh, fui seleccionado de fútbol en las 2 categorías, en A y B, para jugar fútbol, jugando obviamente de portero, ey, pero empecé a ver rumbo por otros lados. Y entonces me doy cuenta. En mi salón había un compañero de San Juan de Tlaltepec que no sé qué habrá sido de él. Salimos de secundaria y jamás lo volví a ver. Víctor García Montes se llama o se llamaba. Característica de él, corpulento, tenía el pelo rizado y, y algo que a muchas personas le llamaba la atención. Yo sí me daba cuenta, pero no era como que yo quisiera hacer mención de ello. Pero la diferencia de color de los ojos era bastante notorio. ok, Tenía un ojo
café y uno verde. Oh, Entonces se veía bastante extraño, pero buen camarada. Finalmente camaradas de los que haces en secundaria. Y él eh, era de atletismo. Él lanzaba la bala. ok. Y era un excelente lanzador de bala. Y entonces me invita y me enseña Bien, la técnica la y todo. técnica, porque él era muy bueno. Incluso llegó, no sé si a los estatales, una cosa así. Ah, Era, era, cabrón. era muy bueno. Sí, sí, sí. Muy, muy bueno. Ahorita platico unas anécdotas de ese asunto. Entonces él me enseña. Yo obviamente debajo de su nivel, ¿eh? Definitivamente. Y bueno, empiezo a verlo por ahí. Yo ya en primaria había jugado también un poquito de básquet. Y empiezo también a hacerle al cuento con el básquet. Con el básquet también me invitan a formar parte del representativo de la escuela. Eh, y aquí viene la incursión de mi parte para empezar a jugar voleibol. Va. Pero mi gusto por el voleibol no se dio en la escuela como tal. Aquí, de la parte de atrás de la casa y también de la parte de atrás de la escuela normal número 16 de entonces, tenían un equipo de voleibol que eran, pero buenísimos. Sí. Jugaban otro nivel. Y jugaban obviamente con las reglas viejas. Claro. Y equipo masculino y femenino. Y tenían un entrenador para ellos. No había barda, había malla. Y cuando ellos entrenaban, yo me subí a un arbolito Para verlo. me acomodaba y los veía. Y cuando venían la normal de Netzahualcóyotl y de Coacalco y venían a jugar aquí, se armaban unos agarrones buenísimos. Y entonces empecé a aprender del voleibol las reglas así viéndolas. Claro. Cómo se llevaba el conteo, cómo se le pegaba, cómo esto, cómo lo otro, sin haber tocado nunca algún balón. Ya no. Cuando estaba en secundaria y cuando se hace la convocatoria de que quién quiere jugar voleibol, yo me inscribo, Bien. sabiendo más o menos de lo que se trataba, sin haber tocado ningún balón. Pero empecé a reconocer cómo jugarlo Sí, sí, sí. mucho más rápido que algunos otros. Y entonces también me hice seleccionado De boli. de boli. Y entonces sucede que era yo el multifacético. Jugaba fútbol. Fui seleccionado de fútbol, Bien. de voleibol, de básquetbol De bala. y de atletismo. De atletismo. En secundaria, no en primero, sino ya cuando pasé a segundo y también cuando estuve en tercero, aparte de la bala, lancé la jabalina Bien. y también el disco. Tengo una anécdota interesante para A ver, échala. cuando íbamos a jugar a Gilotzingo. En Gilotzingo todavía existe una secundaria agropecuaria que cada aniversario hacían eventos deportivos, incluso hacían hasta un baile. La experiencia era muy linda porque llegabas, había eventos de todo tipo, había culturales, bailables, había muchas cosas. Y era prácticamente de la mañana hasta ya entrada la tarde. Y a la hora de la comida, ahí ellos organizaban, las personas organizaban, los profesores organizaban a sus alumnos para que llevaran a sus casas Ok. a 2 o 3 participantes, porque llegaban de Tizayuca, llegaban de Zumpango, llegaban de Tequisqué, llegaban de muchos lados ahí a participar. Y a mí me tocó llegar ahí e irme con una compañera, una niña, nos llevó por ahí por entonces ahí Gilotzingo, fuimos a su casa y de lo que ya hablé la vez pasada, sucede que llego a su casa, una casa prolija, con su estufa o fogón de leña, Órale. el piso limpiecito, barrido, húmedo, de tierra, y la mesita para que nos dieran a comer. No recuerdo si éramos 3 o 4. Y puedo decirlo con toda sinceridad, de los mejores frijoles de la olla con salsa que nos ofrecieron
o nos Claro. ofreció esa familia de tortillas ahí en el comal más deliciosas que ustedes se pueden imaginar. Qué Y chingón. de esas experiencias de ese tipo. Y ahí jugué fútbol Ajá. y no recuerdo con exactitud si ganamos o fuimos segundo lugar. Básquetbol no jugué voleibol. El voleibol sí lo ganamos. Bien. Y vienen los lanzamientos. La bala. Yo estaba inscrito en bala, disco y jabalina. Y estaba Víctor, inscrito en bala, disco y jabalina. Sí, sí, sí. Y había otro compañero, perdón, no recuerdo el nombre, pero su apodo era el Andovas. El andobas, ajá. Y estaba en bala, disco y jabalina, los tres, Vientos. los tres. Viene la competición de bala y quedamos de la siguiente manera. Víctor, pues nos barrió a todos. Mm. Yo estuve en segundo y el buen Andovas Tercero. tercero. La jabalina, yo primero, Víctor segundo y Andovas tercero. Viene el disco, Andovas primero, Víctor segundo y yo tercero. O sea que todos repetimos. Sí, sí, sí. Cada uno tuvo Cada uno un primer lugar, un un primero segundo y un tercero. y un tercero. Y, y bueno, nos hacían el comentario, ¿no? Que si no había otra cosa, por qué participar para sacar más lugares. Bien. Y podía hacerlo sin ningún problema. No tuve ninguna situación para ese primer año de, de secundaria. Fui regular, no tuve ninguna Reprobada. situación, no tuve ninguna reprobada. Por ahí algunas situaciones que a lo mejor con el tiempo llego a comentar, porque ya el episodio pasado habíamos dicho que nos vamos a abocar a los lados A de todo esto, pero sí viviendo las cosas que pues a veces uno padece en la escuela, ¿no? Porque finalmente la escuela es como una jungla, ¿no? Hay que sobrevivir de muchas maneras. Y precisamente yo estando en primero de secundaria, por ahí tuve una dificultad bueno, pues ahora ya Con un señor, compañero. con un compa, el buen Poblano Gamboa, Luis Raúl se llama, y le decíamos el hueso. O sea, tuve por ahí alguna situación, pero por aquello que me dijo mi señor padre, que lo mencioné en el capítulo anterior, Sí, sí, que sí. si aprendía a defenderme o a ver qué hacía. Y yo siento que en esa ocasión lo único que hice fue responder a una situación complicada y agresiva. Con lo Y mismo. Con más violencia. con más, sí, desgraciadamente. Pero gané por un lado y me comprometí por otro, ¿no? Porque me dejaron de molestar. Él y otras personas me dejaron de molestar. Pero me gané una, pues no sé si fama o de qué manera, pero yendo yo en primero venía gente de los mismos primeros, de segundo o tercero a buscarme para ver si en realidad yo era tan bueno Para los para madrazos. tirar golpes. Y bueno, ese fue mi andar en primero de secundaria. Por cierto, todos los que fueron a buscarme para asuntos de Padre. tirar golpes, Ajá. nunca los hice esperar, ¿eh? Nunca, Nunca le dijiste, no, ya no. no. Eh, no quiere decir esto que siempre me iba bien, Entonces te pero madreaba. sí, la mayoría de las veces, pero aquí el asunto yo comprendí que era No dejarse. el no rehuir Claro. el reto. Yo recuerdo mucho al buen Adán Ramírez Mendoza que un día me dijo que si no me daba miedo enfrentarme a un tocayo, se llamaba José Luis, le decían el Chicles. Y me dice, pero es que te vas a pelear con el Chicles, ya le dijiste que sí a la salida. Le digo, pues sí. Y me dice, ¿y no te da miedo? Le digo, sí, mucho. Y dice, entonces, ¿por qué vas a pelearle? Le digo, porque si no voy, me va a estar molestando siempre. Entonces tengo que ir, tengo que hacerle frente. Y
y ellos ya se quedaban en paz. Aunque me pusieran una coscorriza, madriza. sí, ellos ya después ya no decían nada. Y entonces la fama era, no, ves, no se abre a los madrazos. Y ahí me iban a buscar. Y así, no sé, muchas veces, ¿eh? Pinche Pero, necesidad de buscar sí, madrazos. pero lo aprendí y finalmente sobreviví de esa manera. Nos vamos a lo que es segundo. Ujú. Entramos a segundo y empieza como mi desbarajuste para con muchas cuestiones, ¿no? Sobre todo para las académicas. Ahí sí recuerdo que reprobé música. Ujú. Ahí sí de plano, ¿no? Y tengo muchas anécdotas de que nunca fui el mejor portado. No fui de los peores, ¿eh? Pero tampoco buen portado nunca fui. Bien, bien. Eh, no lo sé. Tratando, insisto, también de hacer un poquito de memoria para con las materias. A ver, matemáticas me dio el profesor Antonio Navarro Zárate. Español me siguió dando la maestra Amada Méndez Díaz. Ciencias sociales. Aquí hay algo bien, bien interesante, porque ciencias sociales me siguió dando la maestra Concepción Domínguez, Ujú. pero transcurriendo el curso, ella de maestra pasó a ser la directora de la escuela. Ah, cabrón. Y entonces llegó el maestro Emilio A suplir. Rodríguez para Ajá. suplirle, le decían el Millos. Todo un personaje, ¿eh? Tengo muchas anécdotas de ese hombre. Para las ciencias sociales, las ciencias naturales, la maestra Carmela Enríquez. Eh, Inglés, el maestro Víctor. Música, el mismo maestro Juanito que, bueno, de cosas que hoy entonces ya estaban prohibidas, pero no medíamos nosotros las cuestiones. Hoy en día todos yo creo que pararíamos en el reclusorio, una cosa así. Hacíamos cosas horrendas, ¿no? O sea, era una cosa terrible este asunto. Educación física, el maestro Emilio Chancú. Eh, no sé. Taller, José Sergio Navarro Zárate. Y no sé si se me escape alguno por Nosotros. ahí. Y bueno, el mejor curso en secundaria de matemáticas que tuve. El en segundo. En segundo. Bien, bien, bien. Y mostrando la rebeldía que no. Que tenía un mocoso de 14, 15 años a lo mejor, de no recibir aparentemente nada que estuviera en pos de lo establecido, de manera totalmente injustificada e inconsciente. Claro, ahora lo dice un personaje que ahorita tiene más de 60 años, pero en aquellos ayeres tenía 14 o 15. Ujú. En matemáticas, que hasta lo conservo hoy día, cómo resolver sistemas de ecuaciones simultáneas. Oh, Lo aprendí con él y hasta la fecha es algo que que sigues ocupando. sigo ocupando. Y de ese tipo de cosas. Al maestro Juan, el de música, que le rompió una guitarra. Porque les digo de las cosas totalmente inconscientes e insensatas. Ujú. Nosotros jugábamos ligazos. Ok. Y pues si nos poníamos leves, pues ligazo con cáscara de naranja. Yo sé que a lo mejor la gente que a lo mejor nos escucha no tiene idea de lo que les estoy diciendo, pero era como tomar una liga, una cinta elástica, Estirarla y... estirarla y soltar el dardo. Pero por ahí a alguien se le ocurrió llevar grapas de clavo Ay, no ma. Sí, sí, sí. y tirarte ligazos con grapas de clavo. Es una tontería. Incluso a mi compañero Aurelio le tocó El ojo, ¿no? en un párpado. No, ma. Antes no Estuvo sé así de de, qué de ves. per- de per- de quedar tuerto, de perder un ojo. Y ahí Vale, nos tienes ma. a todos tirando las ¿Verdad? ligas y tirando todo, queriéndote las meter por Sí. todos lados, ¿no? Hacerlas desaparecer.
Niños, ¿qué están Sí, haciendo? no Yo, güey, nada, y al buen Aurelio sacarlo y lo llevaron a que le cosieran ver. y entonces la directora, que en ese tiempo todavía era la maestra Chayo, Ujú. eh, lo llevaron a la Cruz Roja, lo cosieron y demás. Finalmente nunca supe qué pasó con los papás, si le hicieron de pleito, no sé, pero... ¿Qué le habrán dicho al güey? Claro, yo ese grapazo nunca salió de mi liga. No sé por dónde lo hirieron, ¿Quién yo haya no, sido? no. A mí se me fue el golpe y con las grapas estaba el maestro Juan tocando la guitarra y Ah, se clavó la, la la, la grapa. grapa el frente de la guitarra. No Se va. clavaron y nada más se oyó cómo se rajó. Pues mis papás la tuvieron que pagar. Ya valió madre. O sea, tuve que decir en casa, pues los están, Los están los, citando. los están citando. Oigo claramente la voz de mi padre cuando me decía, bueno, ¿me están llamando para felicitarme ¿O qué pasó? o qué pasó? No, pues esto, rompí una guitarra. Pagaron la guitarra y después se hizo otro argüende con la guitarra porque según yo, pues yo ya había pagado la guitarra, entonces la guitarra rota me la tenían que dar a mí. Ajá, pues claro, pues era Y tuya, ¿no? me dieron pura reata, o sea, porque Pues ya yo, te yo me peleaba por eso y me dijeron, no, se quedan aquí las dos y bueno. valió Y madre. estando ahí en segundo, tengo esta anécdota y la voy a retomar para cuando después hable de cuando estuve en el bachillerato, porque lo cursé un par de veces. Va. Con ese concluimos. Dale, Sí, dale, dale, dale. sucede que, Échale. que saliendo del baño, Ajá. me estaba hasta sacudiendo las manos. Llegó por ahí un balón de fútbol. Ujú. Llegó por ahí un balón de fútbol. Y ahí venían yo iba en segundo, eran niñitos los que iban correteando el balón. Y yo por hacerles la maldad se los pateé. Ajá. Y lo pateé de frente y le pegó, no a la ventana, sino al marco de la ventana. Ujú. Pero empezó a vibrar. Estaba una ventana con un solo vidrio y abajo había ventilas. Empieza a vibrar y entonces la ventila de arriba se empieza a correr así. Tras. Ajá. Pega la de abajo y se empiezan a correr, a correr, a correr, a correr, a correr. Y el tipo que estaba dentro del salón Ajá. le cayeron los vidrios. No, ma. Ajá. Y yo me quedé, Así de, ya caray, valió ya madre. valió. Entonces se hace todo el desmadre, el corre y empieza y sacan a un tipejo así con una playera aquí porque iba todo lleno de sangre. Ah. Pues le tuvieron que coser la oreja. No mames, le cortaron la oreja. Sí. Y después, puedo decirlo ahora tal cual. Ajá. Ese personaje se llama José Luis Rocando Martínez. Ok. Es de mi generación, pero a él me lo encuentro, de San Juan Tlaltepec él. Ujú. Y a los años me lo vuelvo a encontrar y él platica esa anécdota. Que un tal por cual, Aventó un pinche balón y le porque, cayó porque un vidrio. nunca supo. No supo Ni, que ni eras yo, tú. ni yo tampoco fui acusado, pero tampoco yo fui a decir, fui yo. O sea, si Vértebra. vienen e investigan, pues aquí estoy, ¿no? Pero Pero de las cosas que dices, ay, mientras no hay problema. no hubo problema. Así las cosas. No manches. Y bueno, reprobé música, Ujú. hice extraordinario, estudié, no recuerdo qué otra, si reprobé y otra materia fue la única. Paso a tercero y en tercero académicamente con las cuestiones reprobatorias es donde Peor. me va peor. Ahí reprobé ciencias naturales, que fue química, que me daba el profesor Emilio Chancú, que en paz esté. Ujú. Y reprobé química. No recuerdo qué otra materia reprobé. ¿Todas a extra? A extra. Yo fui lo presenté. Tuve para que pudieran hacer mi constancia y poderme inscribir a un bachillerato. Y ahí está la secuencia. Porque cuando estaba en tercero nos invitaron a hacer como campamento. Fuimos a la Ciudad de México a una colonia que se llama San Angelín. Ujú. Y fuimos a ese campamento de
educación vocacional y los que lo impartían eran clérigos. Oh, Era como un preseminario. ya. Y fuimos ahí estuve, eché cascarita de fútbol. Todos quedaron impactados de ver lo que yo podía hacer con la portería y con la corpulencia, por no decir la gordura que tenía. Ujú. Y no me pude inscribir de momento porque no tenía los papeles, era irregular, tuve que ir a hacer el examen, me puse a estudiar, lo aprobé, yo me acuerdo que así de lanchazo, de panzazo y pude salir así de la secundaria. En la secundaria seguía jugando fútbol, voleibol, seguía lanzando el disco La Bala y la Jabalina. Con la Jabalina yo tuve de compañero a mi hermano Arturo. Ujú. Arturo, mi hermano, él fue récord estatal de lanzamiento de jabalina. Siendo de la categoría A, lanzaba más que el primer lugar de la categoría B, que Ujú. éramos los viejos. Ok. Y yo en un... Es que no me acuerdo qué juegos fueron, no sé si un confederaciones o un estatal. Yo quedé en un cuarto lugar, Ok. en jabalina. Y Víctor en primer lugar en bala. O sea, Todavía la sí. aventaba. No, es el... en esas competencias nada más podíamos participar en 2. Y el Andovas también en primero en disco. Ellos eran buenísimos. Y, y les puedo platicar que me pasó prácticamente de todo. De todo en las cuestiones de participaciones deportivas. Me tocó ser primero, segundo, tercer lugar. Me tocó ser último lugar. Me tocó también ser descalificado. Fui a Iztapaluca lanzando La bala. con la jabalina. Ah, ¿y Y pisaste raya? ahora sí que pisé raya y como tal, por hocicón. Mm. Porque empecé a discutir con el juez. Que porque esto, que porque el otro. Para afuera, me sacó luego la banderita roja. Ya Me fui expulsado. expulsado. Entonces, las viví prácticamente Todas. todas. Entonces, ¿en qué me ha ayudado eso a lo largo de tantos años de vida? En que sí te frunces un poquitito para cuando no tienes los resultados que estás queriendo conseguir, Ujú. pero tampoco se acaba el mundo. O Claro. sea, sí, ¿qué pasó? Me decían, me descalificaron. ¿Por qué? Pues por hablador. ¿Y qué lugar? Primero. Perfecto. Nos regalaban nuestros uniformes y demás. Entonces, no tenía mucha preocupación. Como que pasó a segundo término el asunto de los resultados que obtenía. Claro, Ujú. nada se compara con que Ganes. te vaya bien, ¿no? Claro. Pero la otra parte, ¿no? Incluso recibir el escarnio de los otros competidores tampoco. En esa época de mi vida no me hacía tanto mal. Cuando me empecé a ser más viejo, Ya era más molesto. no, sí, y ya respondía ya de otra manera. También por aprendizajes que me dio el deporte. Bien. Pues le damos, ya no tenemos esta otra cámara, así que despídenos, jefe, despídenos. Bueno, pues yo nada más quiero por esta segunda sesión agradecer. Estamos Estamos más que aquí. nada para el próximo episodio que será bachillerato, los 2 instancias de bachillerato y en donde van a aparecer personajes importantísimos para mi vida. Yo les agradezco mucho. Perfecto. Síganos aquí la huella. Buenas noches, hasta luego. Descansen a todos. Gracias. Échenle. Dientes. Ay, sí, porque sí. Ay, caramba. Qué calle está. Ese detalle, ¿no? Sí, te voy diciendo, pero también vele checando para no interrumpirte y decirte que ya se te va a acabar el tiempo, ¿no? Ay, nada más haces, ahora sí que series como de béisbol y ya le vamos viendo porque no alcanzo a ver hasta allá. Ah, va, yo lo veo. Ajá. Te voy diciendo cuánto tiempo tenemos. Entonces
antes de 40 minutos le damos. Sí. Ay, pendejo. Ahí está. Ah, ya vi que ya pusiste la chancleta, Así la chancla ya está como va. Sí. No sé, no, este sí es el frente de este. Ahí estás. Ajá. Cámara en. Déjale, calculamos. Ya le damos. Tenemos un minuto atrás, ¿eh? Entonces, cámara en 3, 2. Déjame como ven. Sí. Bacán. 1.